A comenzar orando. Una oración. Ok, Señor, gracias por este día, papá. Gracias por un día más en donde vamos a conocer más cosas tuyas, a aprender más cosas tuyas, a conocerte más a ti, Señor, de las cosas que tú nos has dado. Bendito seas tú, Padre. Bendice a cada una de las personas que están escuchando, que están aprendiendo, que se están conectando, Señor. Y, y dales todas las cosas que tú tienes planeado, todas las cosas buenas. Guíalos en sus entradas, en su salida, y cuídalos mucho de esta pandemia que estamos viviendo. Este, Cuídanos, protégenos, ponnos bajo tu cobertura, bajo tu sombra. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar con la cuarta fiesta. Aquí estoy compartiendo, que es Shavuot, más conocido en el mundo cristiano como Pentecostés. En hebreo, el nombre real es Shavuot, que quiere decir festividad de la cosecha o las semanas. ¿Cuándo es que se celebra la festividad de las cosechas o las semanas? Vamos a... Nosotros ya hemos estudiado Pesaj, hemos estudiado primeros frutos, Pesaj, panes sin levadura y primeros frutos. Ya tenemos eso bien estudiado, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que se celebra la fiesta de Shavuot? Se celebra cuando nosotros estamos en la Biblia, en Levíticos, sale que cuando cae la fiesta de primeros frutos, o sea, el domingo, después del Shabbat semanal, durante la fiesta de panes sin levadura, los 7 días, llegamos al Shabbat semanal, al día siguiente se celebra primeros frutos, y ahí, en ese día, comienza la cuenta. ¿Cuál cuenta? La cuenta de 7 semanas. El Señor dice que cuando cae primeros frutos es el primer día y hay que contar 7 semanas, 7 Shabbats, 7 semanas, y al día siguiente se celebra Shavuot, que también por consiguiente cae un domingo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, por ejemplo, en la fiesta de primeros frutos, ¿no? Estamos en la fiesta de primeros frutos, de panes sin levadura, ¿no? Los 7 días, llegó el 15 de Nisan, llegó el 14 de Nisan, hacemos la Pascua, al día siguiente, 15 de Nisan, estamos haciendo primeros frutos, panes sin levadura, durante 7 días, ¿no? Llega el Shabbat semanal, ¿no? El día séptimo, y al día siguiente, que sería el primer día de la semana o domingo, se celebra primeros frutos. Pero ese día se considera el día 1 de la cuenta de 7 semanas. Entonces quiere decir de que ese domingo, ese día, es el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7 es el primer Shabbat. Y así sucesivamente se tienen que contar 7 Shabbats y al día siguiente se celebra la fiesta de Shavuot o Pentecostés. ¿Por qué el Señor no dijo lo tienen que celebrar el día tal del mes tal? No, el Señor, él dijo lo tienen que celebrar el día 50. ¿Eso qué quiere decir? Que el judío o nosotros tenemos que estar contando los días. Hoy, en pleno 2020, uno ya ve un calendario, ¿no? O sea, uno ya tiene el calendario del mes del año que viene y ya sabe cuándo va a caer Pesaj, ya sabe cuándo va a caer Shavuot y lo tiene todo así bien contabilizado. Ya lo sabemos de acá, creo que varios años en futuro. Pero como yo les he dicho, antiguamente no había ese calendario tan a la mano de la gente. Y lo que el Señor, como bien lo explicamos hace tiempo en Génesis 1.14, Él hizo las lunas, el sol, y hizo todo. ¿Para qué? Para que el pueblo esté atento. ¿Y qué mensaje trae esto? Es que siempre el Señor lo que quiere es que nosotros estemos atentos, estemos velando, estemos siempre en atención a las cosas que Él nos ha dado, a las cosas que Él quiere que nosotros estemos observando. ¿Por qué? Porque el ser humano se olvida muy rápido. El ser humano cuando
no está haciendo las cosas de forma repetitiva, o cuando uno no le enseña al hijo y el hijo no le enseña así sucesivamente, generación en generación, las cosas se olvidan. Y eso ha pasado y sigue pasando hasta el día de hoy. Hay una frase muy, muy popular que dice, el pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla, ¿no? Algo así dice el dicho. Es una frase bastante sabia. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel, y lo mismo pasó con lo que estamos viviendo el día de hoy. El judaísmo, eh, el judaísmo viene de lo que antiguamente eran los fariseos. Y los fariseos, ¿cuándo es que se crearon los fariseos y todas las religiones o los movimientos religiones de los judíos? Fue cuando regresaron de Babilonia. Cuando Babilonia conquistó Israel, las 10 tribus de Israel las expulsó y las llevó al exilio, que hasta el día de hoy pues están así, y quedó 2 tribus, Judá y Benjamín, y algunos levitas que vivían en la zona. A todo ese pueblo era la tribu era el reino de Judá. Se los llevó, y cuando regresaron de Babilonia después de 70 años, estos judíos llegaron con muchas, ¿cómo se llama? Con muchas cosas de Babilonia. Y fue ahí en que comenzaron a armar las movimientos o las sectas religiosas. Entre ellos estaban los saduceos, estaban los esenios, estaban los celotes, macabeos, y también estaban los fariseos. En ese entonces los fariseos eran una corriente más, pero en la época de Yeshua el fariseísmo era la corriente, era ¿cómo se llama esto? Era el grande, el que se había apoderado del Sanedrín. Y por eso que cuando uno lee en el Nuevo Testamento, siempre a Yeshua se le ve, ¿qué cosa? Combatiendo con los fariseos. ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos tergiversaron la ley del Señor. La tergiversaron mucho. Le pusieron muchas cosas, le pusieron muchísimas enseñanzas, muchas tradiciones. Y es por eso que uno ve en la palabra que Yeshua agarra y comienza como que comienza a debatir mucho con los fariseos. Los fariseos decían, tú estás quebrando la ley. Y Yeshua decía, no, tú estás quebrando la ley. O sea, tú estás quebrando la ley de mi padre. Y yo no estoy quebrando, yo estoy quebrando tu ley humana, tu tradición humana. Pero tú estás quebrando la ley de Moisés, la ley de mi padre. Y así era. Y esta parte, esta festividad de la cosecha o de las semanas, habla de eso, de la ley del Señor. Es muy bonita esta fiesta. Es el punto de partida de los creyentes, de la verdadera iglesia del Señor. Ahorita vamos a explicar lo que es iglesia. Y cómo se llama. Y es a ver, ¿alguien más está aquí? Ok. Ya. Entonces es la fiesta prácticamente del nacimiento de los creyentes, pero es la fiesta de la ley del Señor con la que selló a Israel en su primer pacto, y también está sellando a los creyentes no en un segundo pacto que anule el primero, sino en un pacto renovado. Todas las leyes y todas las fiestas del Señor es un gran matrimonio. Ahorita lo vamos a entender bien. Es un gran matrimonio que está teniendo el Señor con su pueblo, con sus elegidos, con los que lo están aceptando a Él, con Israel y aquellos que aceptan a Yeshua, ¿no? O sea, con todos los que aceptan a Yeshua realmente, ¿no? Si bien es cierto, el pueblo judío, Israel, mi pueblo judío, tiene su tiempo de salvación es diferente al del gentil, pero pero también como requisito para ser salvos tienen que aceptar a Yeshua. El que no lo hace, pues lamentablemente no pasará. Entonces, ¿qué es la iglesia del Señor? Vamos a partir con algunos. Cuando en el Nuevo Testamento ustedes ven la palabra iglesia, automáticamente la gente
por el hecho de los años que ha pasado y por el hecho que han institucionalizado la palabra iglesia, automáticamente la gente se refiere a los puros gentiles que están metidos en una iglesia, ¿no? Por ejemplo, los católicos, cuando hablan de iglesia, ellos automáticamente la palabra iglesia la asocian con el catolicismo. Alguien que está fuera del catolicismo prácticamente no es de la iglesia. Así empezó. Luego vinieron las otras personas, las otras religiones, estamos hablando de los mormones, como de los testigos de Jehová, como etcétera, etcétera, la parte del cristianismo, ¿no? Porque todo eso se considera ramas del cristianismo, y también muchos protestantes, cuando hablan de iglesia, ¿qué hacen? Se acomodan a su denominación, ¿no? El protestante pentecostés se pelea con el bautista, y ¿quién es la verdadera iglesia, no? Porque solamente tiene que haber una, es la verdad. Entonces, a raíz de los años han institucionalizado la palabra iglesia, pero realmente esa palabra iglesia no estaba puesta en el Nuevo Testamento como tal, como institución, sino como una palabra que iglesia viene del griego eclesia. Es más, la sinagoga es una palabra compuesta en el hebreo que viene del kesnet, que significa asamblea. Y la palabra iglesia es una palabra griega que viene eclesia, que significa que asamblea también. O sea, prácticamente sinagoga e iglesia significan lo mismo, si nos ponemos a buscar las traducciones correctas. Cuando Yeshua le dijo a Pedro, cuando le dijo, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? El Mesías. Y le dijo, bienaventurado Pedro, que no te lo ha dicho ningún hombre, sino te lo ha dicho mi Padre que está en los cielos. Pedro, sobre ti yo construiré mi iglesia. Yeshua jamás dijo iglesia en ese texto. La palabra iglesia ha sido puesta. ¿Por qué? Porque el católico, a la hora de traducir, lo que estaba diciendo Yeshua era que sobre la piedra, sobre ese concepto de que un hombre ha sido revelado por el Padre para identificar a Yeshua como el Mesías, porque eso es lo que hizo el Padre, nuestro Dios, le reveló a Pedro y le reveló espiritualmente y lo hizo reconocer a Yeshua como el Mesías. A través de esa revelación es que Yeshua iba a comenzar con sus creyentes, con aquellos que creían en él, con la era mesiánica, con la era de la gente que creía en Yeshua, con todas aquellas personas que creían en Yeshua. Pero ¿qué pasó? Todo ese concepto lo tradujeron en una palabra llamada iglesia. ¿Pero por qué? No fue por ese entonces, o sea, no fue por, ¿cómo se llama? No lo sacaron de esa traducción, sino lo sacaron de las traducciones de las cartas de Pablo o de las cartas de ¿cómo se llama? De los discípulos, porque ellos en sus cartas decían la asamblea o la reunión en la casa de Priscila, la asamblea o la reunión en la casa de tal, la asamblea o la reunión en la casa de tal persona. En griego dicen eclesia, de ahí se resumió a iglesia, y muchos dicen, es que también habían iglesias en ese entonces, y la gente en pleno 2020 se alucina de que en ese entonces habían iglesitas chiquititas como si fueran las que vemos ahora en el día, pero no. Lo único que estaban diciendo los discípulos, es que era la reunión, porque eclesia se le decía reunión cuando se reunían los políticos, o cuando se reunían los fariseos, le decían la eclesia de los fariseos, una cosa así. Entonces, simplemente estaban identificando a la reunión de la gente que creía en Yeshua, pero en la casa de tal persona, en la casa de tal persona, en los Corintios, en Efeso y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó? Institucionalizaron esa palabra iglesia. La institucionalizaron y cada uno se la adueñó. Y esa palabra iglesia, la pusieron en el versículo de Yeshua cuando le dijo eso a Pedro. Y por eso que dice, sobre ti construiré mi iglesia. Y los católicos se apoderaron de la palabra en una primera instancia y dijeron, es que por eso es que Pedro es el padre de la iglesia católica. Y pum, y ahí crearon su doctrina. Y a partir de ahí, otras denominaciones u otras corrientes también se apoderan de ese versículo y comienzan a institucionalizar la palabra. Pero la iglesia del Señor
La verdadera iglesia o los verdaderos creyentes o los verdaderos gente que se reúne a adorar al Padre en el nombre de Yeshua, a adorar a Yeshua, con el sello del Espíritu que tenemos cada uno de nosotros, los creyentes en el Salvador, simplemente esa es la verdadera iglesia, la que se reúne a adorar y la que obedece sus mandamientos, la que obedece sus mandamientos. Ojo que Yeshua, ¿y por qué estoy hablando de los mandamientos otra vez? Porque la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas o Shavuot es la fiesta de la ley, la fiesta de los mandamientos. Es la fiesta de eso, la fiesta de la cosecha. Ahorita lo vamos a explicar bien. Yeshua dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Y dijo, también decía, que no pasará, no cambiará ni una i, ni una j, ni una tilde de esta ley. Primero pasará el cielo y la tierra antes que se cambie. Si alguno cambia esa palabra o lo enseña mal, será llamado pequeño o será llamado insignificante, dice otras traducciones, en el reino. Y aquel que lo enseñe y lo haga será llamado grande en el reino. Y cuando él hablaba de sus mandamientos, de sus leyes, él no hablaba de 5, de 6, de 4 o de un puñadito de no matar, no robar y no adulterar y todo lo... No, él hablaba de todo. Él hablaba de todo un contexto. Hablaba de su Shabbat, sí, hablaba de sus sábados, hablaba de sus fiestas, hablaba de todo lo demás, de esas leyes de no matar, no robar, honrar a tu padre, honrar a tu madre. Hablaba de todo. Por eso que él dijo, cuando le preguntaron cuál es el mayor mandamiento, y él no se lo inventó, como ya lo vimos en otra clase. Él cuando dijo lo que les enseñé de que dijo en Marcos, porque en Mateo está incompleto. En Marcos, ¿qué dice? Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con con todo. Y el segundo es semejante, y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso de ahí, él no se lo inventó. Él lo repitió de lo que dijo Moisés, porque Moisés lo dijo en el Deuteronomio. Entonces, ¿qué está haciendo? Está confirmando. Y cuando dice amarás a Dios, mucha gente dice, no, es que él dice solamente amarás a Dios con todo tu corazón. Ok, sí, pero ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar al Padre? ¿Qué es amar a Yeshua? Él dice, si me amas, obedece ¿qué? Mis mandamientos. En Juan dice que si alguno dice que lo conoce, así dicen en Juan, si alguno dice que lo conoce y no obedece sus mandamientos, entonces este es mentiroso. Así dice la palabra de Juan. Y varios que lo han leído lo pueden buscar en internet. Como les digo, ahorita estamos en pleno 2020, uno abre Google y comienza y pone, si alguno dice que ama a Jesús y no obedece sus mandamientos, es mentiroso. Le pone enter y pum, le va a salir el versículo. Así que estamos todos en la misma página. Entonces, y los mandamientos, vuelvo y repito, no son pocos, no son 3, no son 4, son muchos. Y al día de hoy hay que estudiarlos también, ¿no? Porque la gente puede decir, mira, estamos en pleno 2020 y lo que la mayoría de las congregaciones cristianas han enseñado al pueblo, a sus feligreses, es a decir, esta ley para el judío, esta ley para el gentil. Esta ley lo hace el judío, esta ley lo hace el gentil. Nosotros estamos en la gracia, no estamos bajo la ley, así que todos lindos y preciosos. Eso es lo que se ha venido enseñando desde el año 325, cuando se hizo el primer concilio de Nicea, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tenemos más de 1000 años enseñando a no obedecer la ley del Padre o a decir que está abolida. Entonces tenemos 1000 años de retraso. En pleno 2020, cuando alguien comienza a hablarle de las leyes del Señor, obviamente la gente se vuelve loca y dice, su madre, es un montón. Pero ¿cuál es la contraposición contra los judíos? Los judíos en el día de hoy, ellos todos los días estudian y todos los días están leyendo, como lo que pasó en Hechos 15:21. No sé si llegaron a leer el capítulo de Hechos 15. En Hechos 15:21, ellos estaban haciendo un debate, pero en el verso, en todo Hechos 15, pero en el verso 21, los discípulos, los apóstoles sacan la conclusión y dicen,
Dejemos a los gentiles que hay que decirle 4 cosas y lo demás lo aprenderán cada día de reposo, yendo a las sinagogas, escuchando la ley de Moisés. Esa era la idea, que lo demás se aprenda día a día, sábado a sábado, cuando escuchaban sus prédicas, aprendan, porque el gentil estaba en nada, y eso era lo que se debería de hacer hasta el día de hoy. Pero lamentablemente se cortó, y al día de hoy todo el mundo está, o la gran mayoría está en cero con este aspecto. También tenemos que entrar con otro contexto. La gracia. ¿Qué es la gracia del Señor? Todo esto que estoy pasando por acá, aquí está, la época de la gracia. Por ejemplo, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Muchos acá me dirán, no, pero es que este es el Antiguo Testamento, está hablando de las leyes. En el Nuevo Testamento, a ver, quiero que entiendan algo también. Cuando llegó Yeshua y cuando los apóstoles predicaban y escribían sus cartas, ellos no consideraban sus cartas como palabra de Dios. Ellos no tenían escrito el Hechos, ellos no tenían escrito los Evangelios, ellos no tenían escrito el Apocalipsis. Ellos predicaban y le hablaban ¿cómo se llama? A los corintios, Pablo cuando le hablaba a los efesios, a los gálatas, las cartas de Pablo, todo se basaba en un texto, se basaba en el Tanaj, se basaba en ese Antiguo Testamento, que obviamente Antiguo Testamento está mal dicho. Todo se basaba ahí, no había escrito un Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ha sido recién recopilado después, en el año 300. Pero ellos no agarraban sus cartas y hacían sus cartas como palabra de Dios. Pablo jamás agarró sus cartas y dijo, esta es palabra del Señor, como lo hacemos nosotros. Con esto yo no estoy diciendo de que estamos menospreciando las cartas del Pablo ni el Nuevo Testamento, en lo absoluto. Pero tienen que entender que el Nuevo Testamento, para entenderlo, tiene que basarse en el Antiguo. Hay una frase que dice que el mejor diccionario bíblico para el Nuevo Testamento es el Antiguo. Y uno tiene que, cuando en el Nuevo Testamento dice ley de Moisés, entonces hay que estudiar cuál es la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento también hay en el Nuevo Testamento hay mucho coloquialismo, ¿no? Creo que esa es la palabra, porque también hablan de la ley del humano, de la ley farisaica, de la ley judaica. Entonces hay que entender qué es eso. Entonces, muchos desligan los dos libros y comienzan a estudiar el Nuevo Testamento sin tener fundamento del Antiguo. Y es por ahí en donde viene toda la mala interpretación. Entonces, ¿qué es la época de la gracia? ¿Nosotros estamos en la época de la gracia? Sí, estamos en la época de la gracia, pero hay que saber entender qué es. La gracia del Señor, como todo el mundo ya lo sabe, es simplemente, y digo simplemente, no porque sea un trabajo muy simple, sino porque es algo muy, muy simple de entender. La gracia de Dios es la salvación, es un regalo. Yeshua hizo todo un trabajo impresionante. Él, a la hora de resucitar, ofreció la salvación al mundo y esa es la gracia, es un regalo que nosotros tenemos que cogerla y nada más. O por eso que decimos que nosotros estamos en la época de la gracia, porque estamos en la época en donde nos acogemos donde Yeshua y obtenemos su salvación. Pero para obtener la salvación tiene que haber un requisito. Para poder coger ese regalo del Señor, tiene que haber un requisito. ¿Y cuál es ese requisito? Está aquí, donde lo estoy subrayando. Acá dice arrepiéntanse. Tenemos nosotros que arrepentirnos. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Sí? Pero, ¿qué es pecado? Esa es la gran incógnita del 2020. ¿Qué es pecado? Y en Juan nos dice que es pecado. En Juan 3, si no me equivoco, lo podemos buscar en Google. En primera de Juan 3 o 4, dice, el pecado es la transgresión a la ley. Y cuando él decía ley se refería a la Torá. Y él no se refería a las leyes ya impuestas por la Iglesia Católica, que eran estos para los judíos, estos para los gentiles. No, él se refería a toda la ley.
Entonces, si nos vamos a ir en lo estricto, porque ya estamos en la fiesta de Shavuot, obviamente todo el mundo sabe que matar es un pecado, robar es un pecado, deshonrar a tu padre y tu madre es un pecado, este, tener otros dioses es un pecado, adulterar es un pecado, no cumplir tu Shabbat es un pecado. ¿Por qué? Porque está en los 10. O sea, es parte de los 10 mandamientos. Y hay más mandamientos. Nos podemos poner entonces, pero aquí el ser humano, el hombre, para poder obtener la gracia o la salvación, tiene que decir, Señor, yo me arrepiento de haber pecado. Quiere decir de quebrar tu ley. Y hay muchas cosas en las leyes que de repente mi cultura me dice que está bien, mis pastores me dicen que está bien, mis sacerdotes o mis líderes de iglesia me dicen que está bien, pero tu ley dice que está mal. Entonces yo tengo que arrepentirme de eso. Y cuando yo me arrepiento y entiendo que he quebrado la ley del Señor, sus mandamientos, que como vuelvo y repito, no son 3, no son 4, no son 5, son todos los que están en la Biblia, en los 5 primeros libros, es que yo me arrepiento y le digo de corazón, Señor, ahí es donde obtengo yo esa salvación. Es por eso que Yeshua dice en los evangelios que muchos vendrán y dirán, en tu nombre yo he sacado demonios, en tu nombre yo he levantado muertos, en tu nombre he hecho un montón de cosas. Y Yeshua, ¿qué va a decir? No los conozco, hacedores de maldad. Y la verdadera traducción es que no lo han puesto, lo han cambiado por hacedores de maldad. Es yo no los conozco, transgresores de la ley. Eso es lo que dice realmente. Entonces, hay que entender eso. Y la fiesta de Shavuot es eso. La fiesta de Shavuot es la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas, la fiesta de la ley. Ese es el Shavuot. Entonces, y esa es ¿cómo se llama? Esa es la gracia. Entonces, esa palabra de decir, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, lamentablemente es una gran mentira. Es una gran mentira. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros nos arrepentimos y recibimos la salvación y el Señor nos quita la paga del pecado porque nosotros hemos pecado y merecemos morir. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Yeshua se pone como nuestro abogado y él dice, él ya no merece morir porque ya está salvo. Pero ¿qué viene a continuación? Porque nosotros seguimos vivos acá. Yo recibí a Yeshua hace muchos años, pero yo sigo vivo y tengo que seguir con mi vida. Entonces, ¿qué nos dice él? Nos dice, si me amas, obedece mis mandamientos, sigue en mis caminos, sigue caminando ¿en dónde? En mis estatutos, en mis instrucciones, en mi ley, en mi Torah. Eso dice Yeshua, la Torah, la ley del Padre. Sigue caminando ahí. ¿Qué pasa con la gracia? Que si yo me voy de un lado, me voy al otro, porque obviamente somos seres humanos y nos equivocamos, entonces nos arrepentimos y volvemos a estar en sus caminos. Y ya no hay eso de la ley levítica, de la ley de los levitas, que teníamos que ir a sacrificar animales y tenían que enjuiciarme y si no me apedreaban. No, no, no. Porque el Señor, eso es lo que es la gracia. El Señor me dice, entra, arrepiéntete, pero continúa en mis caminos y poco a poco vas a comenzar a vivir, o sea, y poco a poco vas a empezar a tener, vas a estar más metido en mis caminos. En un inicio es difícil, ¿no? Uno, le cuesta estar acá, le cuesta hacer esto, le cuesta hacer el otro, pero poco a poco, conforme vamos orando, vamos estudiando, vamos teniendo encuentros con el Señor todos los días, entonces Él mismo nos va a enseñar, Él mismo nos va a instruir. Entonces vamos a estar cada vez mejor. Pero si viene una persona, dícese cristiana, dícese creyente de Yeshua, perdón, y dice que, y comienza a predicar, y comienza a decir que esto ya está abolido, comienza a enseñar que la ley del Señor ya no tiene vigencia el día de hoy, comienza a enseñar esas cosas, entonces eso no es una comunicación del Señor. ¿Qué espíritu le está hablando? ¿Qué espíritu les está diciendo? Porque Él es el mismo espíritu, como vamos a ver en la fiesta de Shavuot, que va a sellar nuestros corazones con la ley del Señor,
con su Torá. Entonces, esa persona, yo no puedo juzgarlo, yo no soy quien para decir si sí o si no, pero según la palabra de Dios, pues esa persona no está siguiendo los preceptos del Salvador. Y ojo, que Yeshua les enseñó todo eso a los fariseos, les enseñó a cumplir la correcta, a que se arrepientan porque venía el reino de Dios, les enseñó a cumplir la verdadera ley del Padre, fue por eso que lo mataron, porque los fariseos decían que estaba siendo hereje, y les dijo a los discípulos, cuando estaba ascendiendo, no solamente a los 12, sino a mucha gente más que estaba ahí, les dijo, id y enseñar lo que yo les he enseñado. No les dijo, id y enseñen solamente a los judíos y a los gentiles le enseñan otra cosa. No, les dijo, id a las naciones y enséñenles lo que yo les he enseñado. Y eso fue lo que le dijo a Pablo también. A Pablo le dijo, anda donde los gentiles y enséñales. O sea, su texto para unos y para otros no fue diferente. Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre. Y él les enseñó eso. Entonces hay que entenderlo. Eso es como que para entender qué es la fiesta de Shavuot. Ahora les voy a explicar. La fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, ¿cuándo empezó? Está en Levítico 23, pero ¿cuándo comenzó? Cuando Israel salió de Egipto. Israel salió de Egipto celebrando el Pesaj, ¿no? Como ya les he enseñado. Y 50 días después de que salió de Egipto, 50 días después, el Señor le estaba dando la ley a Moisés, escrita en tablas con su propio dedo, como dice el texto. Aquí está, 1 de Juan 3, 3 al 5. Y todos los que tienen esta gran expectativa lo pueden buscar en otras versiones, creo que esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios. En la Reina Valera dice, el pecado es la transgresión a la ley. Acá, porque todo pecado va contra la ley de Dios, va contra la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Pues es todo. No son 9 mandamientos. Dios no dio los 9 mandamientos. En el Arca de la Alianza no está puesta la tabla de los 9 mandamientos, sino está escrita la tabla de los 10. Pero lamentablemente el día de hoy solo lo aceptan 9. Y es muy triste que gente que profesa y que dice ser hijo de Dios considera solamente 9. Y no se dan el tiempo de estudiarlo. Pero bueno, entonces, cuando salió Israel de Egipto, al día 50, exactamente el día 50 después de que habían salido, está en la palabra, hay que leer Éxodo, hay que decir Génesis, Éxodo, hay que leerlo bien. El Padre le entrega las leyes a Moisés, escrita con su dedo. Y fue allí en donde se conmemora la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, o la fiesta de la ley. En Levítico 23, el Padre instauró al día 50 hacer esa conmemoración, porque ¿qué estaba haciendo? Cuando él selló la ley, cuando él le puso la ley a Israel, estaba creando el pacto, un pacto entre Dios y su pueblo. Dios había liberado a su pueblo de Egipto, ya tenía a las 12 tribus de Israel, y lo que estaba haciendo un pacto. Ese pacto que le prometió a Abraham, acá están, ese pacto que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, Israel, lo confirmó con Moisés en el monte Sinaí, haciendo ese pacto. Entonces, yo les he contado lo que es el matrimonio judío, lo que es el matrimonio israelita. ¿Cómo es que se hace? Les voy a volver a decir si es que no se acuerdan, pero todas las leyes del Señor es un gran pacto, es un gran matrimonio que el Señor está haciendo.
El padre lo que quiere y la idea, lo que quería antes y lo que quiere el día de hoy, lamentablemente el pueblo de Israel y también la iglesia de ahora, pues tiene muchos errores. El pueblo de Israel también los tuvo. Pero lo que él quería era que el pueblo de Israel y también sus creyentes sean luz a las naciones. En Deuteronomios y en... ay, se me fue el nombre. Levíticos, Deuteronomios, sale cuando el padre le dice a Moisés, quiero que sean ustedes luz a las naciones, que las naciones digan qué gran Dios tiene este pueblo, qué grandes leyes tiene este pueblo, qué gran todo tiene este pueblo, que el mundo entero mire a Israel como luz y que vea que todo lo que hace Israel prospera. Entonces, y que los pueblos de al costado quieran pertenecer a Israel, quieran ser parte de Israel, pero para ser parte de Israel tenían que cosa que creer en un mismo Dios y obedecer a sus mismas leyes. Lo que le dijo Noemí a Ruth. Siempre me confundo, no sé si es Ruth o Noemí, ¿quién de las dos es? Creo que es Noemí la moabita, pero ¿qué dijo? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y cuando tú ibas a Israel a consagrar, a que Dios, o sea, el Señor Elohim, sea tu Dios, no solamente era adorarlo, sino cumplir ¿qué? Sus mandamientos. Y de esa forma tú te hacías parte del pueblo. No importa que haya sido moabita, no importa que haya sido una ramera como Rabat, no importa. Tú tenías que arrepentirte de lo anterior, de lo viejo, tenías que llegar al pueblo de Israel, adorar al Señor y obedecer ¿qué? Sus mandamientos. Y automáticamente ya eras parte del pueblo. Señores, se va a cortar. Si se corta, se vuelven a meter al mismo enlace como siempre lo hemos hecho. Entonces, ese fue el primer pacto que hizo. ¿Cómo es el matrimonio judío? Para que ustedes entiendan. Rapidito. El matrimonio judío, lo voy a volver a explicar porque ya lo expliqué. El novio se quiere casar con la novia, entonces va con su padre, ojo, no va solo, va con el papá y se presenta ante el papá, porque no se presenta ante la novia, se presenta ante el papá y le dice, Señor, quiero pedir a su hija en matrimonio. Bacán, el papá dice sí, perfecto, cerrado. Y hacen la ketubá, que es el primer contrato. Ya. Y hacen un primer pacto de matrimonio. Ojo, ya más o menos se están dando cuenta. Hacen un primer pacto. Porque después, una vez que hacen un primer pacto, ahí ya se consideran que están casados. Obviamente separados, porque ¿qué pasa? Ese novio tiene que irse a preparar hogar, a preparar su casa, a trabajar, a preparar todo para recibir ya no es la novia, para recibir a su esposa en su casa y consumar su matrimonio. Entonces ese es el primer pacto. Si cualquiera de los dos rompe ese pacto, ya sea porque se fue con otro, adulteró, cualquier cosa, entonces ya se considera una ruptura, ya se considera un pecado. O sea, porque si bien es cierto, no están viviendo juntos, pero ya esa ketubá se considera como un pacto, como un matrimonio prácticamente. Es un matrimonio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que rompió el pacto entre Dios y su pueblo? El primer pacto. ¿Quién lo rompió? Lo rompió Israel. Pero no lo rompió porque estaba pecando y pecando y pecando. O sea, sí, sí lo hizo porque estaba pecando, pero hizo un pecado grave. ¿Y cuál fue su pecado grave? Una cosa es que matara, una cosa es que robara, porque en la ley también había lo que era ¿cómo se llama esto? O sea, si bien es cierto, la ley te decía que era pecado, pero también te decía cómo cubrir tu pecado. Y en ese entonces era con sacrificios de animales, tenías que ir acá, tenías que ir allá, tenías que ir al templo los días sábados, bla, 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 bla. Tenía que hacer varias cosas porque el hombre estaba expuesto a pecar. Y eso siempre ha sido así. O sea, la ley te daba la opción. Habían jueces que te juzgaban, habían leyes en donde te
te quitaban, o sea, que tú podías hacer ciertas cosas y ya cubrías tu pecado, ¿no? Pero, ¿qué hizo Israel? Israel adulteró. Israel dejó en muchas ocasiones de seguir al Dios de sus padres y comenzó a seguir a otros dioses. Entonces ahí claramente ya no simplemente estaban cometiendo un pecadito cualquiera, sino estaban menospreciando al Señor. Lo habían hecho a un lado al Señor, habían hecho a un lado sus leyes y comenzaban a seguir a otros dioses con otras leyes, con otra forma de adorar y comenzaban a hacer eso. Es por eso que el Señor le dijo, tú has roto, has quebrado. ¿Por qué? Porque lo estaban abandonando. Una cosa es que tú cometas un pecado y que tú te arrepientes y sigues con el Señor, pero otra cosa es que tú le des la espalda a Dios y lo dejes totalmente. Y eso es lo que comenzó a hacer Israel y también comenzó a hacer Judá. Más Israel, la casa de Israel, que la casa de Judá, en muchísimo más formas. La casa de Judá siempre se arrepentía y regresaba y todo lo demás. ¿Listo? Continuamos. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Vamos a compartir. ¿Ah? ¿Se puso chiquitito? Espérense. Pues, ¿qué compartí? Ah, ahí está. Mi agüita, mi agüita. Ok. Entonces, ese fue el primer pacto que el Señor hizo. El Señor hizo una ketubá. Hizo un pacto de matrimonio con su pueblo. ¿Por qué? Porque después iba a venir ¿quién? Iba a venir el Mesías. ¿A qué? A hacer el otro pacto. Que iba... Ya, entonces, ¿qué pasa en un matrimonio? Viene, hace la ketubá, se va. Después pasa un tiempo cuando el novio está listo para hacer ya para casarse, ya tiene su casa, tiene todo. El papá del novio le dice, ya es hora, hijo, ya es hora que vayas. Así que anda con tu esposa y vaya a consumar su matrimonio. Entonces ahí va el novio. Y como yo les he dicho, les he contado, la novia, mientras que el novio está ahí preparando, trabajando para preparar la casa, para preparar morada, Yeshua que dijo, yo me voy a prepararles morada, mientras que él está así preparando morada, preparando todo, la novia tiene que estar, ¿qué? Preparando el ajuar, preparando su vestido, preparando la comida y preparando todo lo demás. ¿Por qué? Porque va a haber el matrimonio, porque se va a hacer la segunda parte. La novia no sabe cuándo va a venir. El novio tampoco sabe cuándo va a venir. El que le dice, ya estás listo, hijo, es el padre del novio. El padre del novio le dice, ya estás listo, hijo. Entonces, y la novia no sabe, no sabe si es en un mes, en 2 años, en 3 años, no sabe. La novia simplemente tiene que estar toda lista, preparada, y el novio le dice por un mensajero, en una semana voy. Y entonces la novia uno no puede estar así, ¿no? Uy, no, ¿cuándo vendrá? Todavía falta un montón. Entonces, ¿y qué pasa si tú estás así esperando? Es como si uno hace matrimonio, ¿no? Se va a casar con alguien y pues se quedan dormidos, ¿no? Se quedan dormidos en sus laureles y en eso le dicen, oye, en 3 días voy para casarlos. Entonces tienes que hacer todo en 3 días. Entonces no es así, sino que la novia tiene que estar preparada porque el novio en cualquier momento le dice, ya regreso. Entonces, ¿qué pasa? Ese primer pacto que hizo Dios con Israel en el monte Sinaí fue roto por Israel. En las leyes del Señor que dice que cuando una persona adultera, o sea, Israel adulteró porque le dio la espalda a Dios, cuando una persona adultera, la persona agraviada puede volver a casarse, pero la que hizo el pecado, en este caso Israel, la novia o la esposa, ¿no? Esa persona ya no puede volver a casarse, es desechada y no puede volver a casarse. Pero el novio sí, la persona que fue agredida sí.
Pero ¿qué pasa? El Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, pudo haber elegido otro pueblo, pero no quiso. Él quería a Israel, él ama a Israel hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué hizo? La ley también dice que para que esta persona, o sea, la agraviada, en este caso Israel, se pueda volver a casar, ¿quién tiene que morir? Tiene que morir el esposo. El esposo muere, entonces esta persona queda libre y puede volverse a casar, ¿no? Entonces, ¿quién fue el que murió? Fue Yeshua. ¿Murió por quién? Por su pueblo, por la humanidad. ¿Para qué? A la hora de resucitar se pudo volver a casar. ¿Y qué hizo? El otro pacto. Renovó el pacto. Ese pacto que había sido roto por los israelitas, Yeshua, a la hora de resucitar, lo renovó. No lo anuló, jamás lo anuló, lo renovó. Por eso que el Señor dice en Jeremías, haré nuevo pacto. Acá está, Jeremías 31:34. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá, o con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero aquí está, el matrimonio. Y este es el matrimonio que siempre se ha hecho en la Biblia, el matrimonio judío, que se hace hasta el día de hoy. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y los escribiré en su corazón. La palabra instrucciones literalmente es Torá. La Torá significa instrucciones. Aquí ha sido traducido correctamente. Esta es la versión nueva traducción viviente, si no me equivoco. Y dice, pondré mi Torá en lo más profundo de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es Shavuot. Esto de acá es Shavuot, señores. Todo esto es Shavuot. Esto de aquí. ¿Qué vino a hacer la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo en Pentecostés en Shavuot? Vino a sellar a la gente, a quienes creían en Yeshua, poniéndole sus instrucciones en lo más profundo de su corazón. Poniendo sus leyes, su Torá. Es por eso, o sea, todo está perfectamente orquestado. El Señor es inteligentísimo. Al inicio, la fiesta de Shavuot, o de las cosechas, o de las semanas, en griego Pentecostés, se celebraba la fiesta de ¿qué? Del pacto del Señor, no solamente de la ley, del pacto del Señor con su pueblo. Pero ahora, ¿qué se celebra? Se celebra la fiesta del pacto renovado, del mismo pacto, pero renovado del Señor. ¿Con quién? Otra vez con su pueblo, pero ya extendido. Por eso yo les expliqué lo de la gracia, por eso les expliqué lo de Yeshua, por eso les expliqué lo de la iglesia, lo de la verdadera iglesia del Señor. No las iglesias que nos han enseñado de 4 paredes y con denominaciones y con nombres y con eso. No, es la verdadera iglesia del Señor. ¿Quiénes son la verdadera iglesia del Señor? A quienes reciben a Yeshua y a aquellos quienes obedecen sus mandamientos. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Esos son los verdaderos creyentes. Es por eso, vuelvo y repito, que Yeshua le dice, no te conozco, hacedores de maldad, quebrantadores de la ley. Y eso es lo que es Shavuot, eso es lo que es
La fiesta es el nacimiento, pero no es que desechó a Israel, sino que el Señor, ¿qué hizo? Murió para resucitar y volverse a casar con su pueblo, ¿sí? Pero ¿qué hizo? Extendió esa salvación ¿a quién? A la humanidad. Porque si bien es cierto, el Padre escogió a Israel como su pueblo, pero el Padre es el creador de toda la humanidad y lo que Él quiere es que el mundo entero se salve. Él quiere que todos los seres humanos se salven porque Él es quien crea a todo ser humano. Pero escogió a un pueblo para hacer luz. Pero ahora extendió esos brazos. Y por eso que dicen Romanos que los gentiles que han creído en Yeshua son injertados en Israel. Son injertados. Es Romanos 8, si no me equivoco. Perdón. Entonces, eso, amigos, es lo que es la fiesta de Shavuot. ¿Y cuándo se celebra? Ya le dije cuándo se celebra. Se celebra después del día de primeros frutos. Ese es el día 1. Y de ahí se cuenta 1, 2, 3, 7 semanas. 7 semanas y al día siguiente. Pero ¿qué pasa? Esa es la fiesta de la ley. Y es la fiesta de la cosecha también. ¿Qué pasaba en el antiguo Israel? En el antiguo Israel, acá ya estoy poniendo el origen de la iglesia, que ya se los dije cómo fue el origen de la iglesia, ¿no? En el antiguo Israel, el sacerdote, a ver, déjenme buscar el versículo que está por acá. Aquí está. A partir del día que sigue al día del descanso, ¿no? A partir del día que sigue al día de descanso, el día en que llevas el manojo de grano de cebada para que sea levantado como ofrenda especial, ¿cuándo es que se celebra la cebada? Es en primeros frutos, ¿no? Yo les enseñé. El día en que lleves el manojo de grano de cebada para que sea levantado como ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso. Estos 50 días después, entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo de trigo. De grano nuevo le decían al trigo. Y el Señor, Yeshua, ¿qué nos enseñas con el trigo? El trigo y la cizaña. Ya está hablando de quién? De la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Levítico 23:17. Desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor, como ofrenda especial. Estamos hablando de Shavuot ya. Prepara cada uno de los panes con 4 litros de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. ¿De qué cosechas? De las cosechas de las semanas, de las cosechas del trigo. Cuando nosotros hablamos de la fiesta de la primera cosecha, que es de la resurrección, se habla de la cosecha de la cebada. Y cuando se habla de Shavuot, que es la fiesta de la ley, ¿no? Están hablando de la cosecha de ¿qué? Del trigo. Entonces, acá el Señor dice, y es como que medio contraproducente, porque primero estamos saliendo de la fiesta de panes sin levadura. Quita la levadura, te dice el Señor. Quita la levadura de tu casa. Pero luego nos vamos a Shavuot y el Señor dice de que prepara cada uno, mira, de donde quiera que vivas llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor, como ofrenda especial. Y dice, prepara cada uno de los panes con 4 litros y horneados con levadura. O sea, los sacerdotes en Shavuot lo que hacían era levantar 2 panes hacia el cielo, ofreciéndoles al Señor. Y ojo, que en ese ahora uno entiende como pan, pues, el pancito, ¿no? Un pancito chiquito acá, un pancito. No, allá los panes eran los panes. O sea, ellos hacían una masaza, ¡bah! Y sacaban panesazos. Eran 2 cosotas, porque después se partían y se lo daban a todos. Así eran los panes allá, no eran chiquititos. Pero dice con levadura. Entonces, ¿por qué? Porque esos 2 panes, ¿qué representan ahora? Representan al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a los judíos, y el otro pan representa a los gentiles, que están siendo levantados. ¿En dónde? En Shavuot,
en honor al Padre. ¿Y por qué con levadura? Porque ambos pueblos están con levadura. Si bien es cierto, Yeshua nos salvó de la condenación, pero nosotros pues seguimos pecando. O sea, o sea, ¿quién levante la mano en que esta semana no ha cometido un pecado? A ver, levante la mano el que no ha cometido un pecado esta semana. O sea, todos hemos pecado. Nosotros estamos en pandemia y nuestro presidente del Perú ha dicho de que no hagamos nada de ¿cómo se llama esto? De relaciones sociales. No, es un mandato del presidente. ¿Y qué dice el señor? Que hay que hacerle caso a nuestras autoridades, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra. Y esta ley no está yendo en contra de la palabra, porque nosotros estamos en pleno 2020 y así como estamos nosotros ahorita dando una clase, podemos reunirnos con cualquier persona. Hoy en día, gran mayoría tiene internet. Entonces, y si no tienes un Webex o un Zoom, lo puedes hacer por WhatsApp, porque ahorita te dan planes gratis para WhatsApp. Entonces, no se puede. Pero la persona que agarra y dice, no, yo me quiero ir, ¿qué está haciendo? Está yéndose en contra del presidente y está yéndose en contra de la ley del Señor. Está pecando. Así de simple. Entonces, yo pregunto, ¿qué espíritu le dijo a esa persona, anda para allá? Entonces, pero bueno, por eso es que están los dos panes con levadura, porque tanto el judío como el gentil, lamentablemente, que seguimos pecando. Pero por eso el Padre los levanta, o sea, el sacerdote los levantaba en esa, y ahora representa eso. ¿Por qué? Porque en la fiesta de Shavuot, ¿qué es lo que viene? Viene la Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, ¿a qué? A limpiarnos, porque a la hora de creer en Yeshua, viene el Espíritu, nos limpia de ese pecado y nos sella con sus instrucciones, como dice en Jeremías, ¿en dónde? En nuestro corazón. Y como dice Jeremías, vamos otra vez a Jeremías, aquí no está, a ver, no te pierdas, Jeremías, aquí está. Dice, yo seré su Dios y ellos mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿eso se está haciendo el día de hoy? En pleno 2020, ¿eso se está cumpliendo? Incluso con la misma iglesia cristiana, en donde dice, no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y cuando habla de conocer a Dios y conocer ¿qué cosa? Sus instrucciones. Yo me pregunto, ¿eso se está haciendo el día de hoy? Con muy pocas personas, lamentablemente con muy pocas personas. Y es que no está pasando. Lamentablemente no está pasando. Ese Shavuot, ese Ruach HaKodesh, que debemos de tenerlo todos en nuestros corazones, la mayoría ignora, y no solo ignora, enseña mal que esas leyes del Señor, las instrucciones del Señor que nos está poniendo en nuestros corazones, que eso es lo que tenía que haber, eso es lo que tiene que pasar cuando uno cree en Yeshua y viene el Espíritu del Señor a vivir en nosotros, tiene que poner sus instrucciones y a nosotros nos tiene que dar esa hambre de conocer. Y si viene un brother cualquiera que me dice, no, no, eso está abolido, eso no existe, eso ya fue la gracia y no la ley, uno tiene que decir, oye, ¿qué? O sea, eso está mal. Y tiene que ponerse a investigar, tiene que ponerse a estudiar. Eso no está pasando, lamentablemente. Son muy pocos, somos muy pocos los que sabemos eso. Pero lamentablemente no está pasando. Y eso es lo que es el Shavuot. Entonces, nosotros hemos visto las primeras 3 fiestas, donde Yeshua, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Murió exactamente igual y nos liberó. ¿De qué? De Egipto, del pecado. Exactamente igual como pasó con Israel, como ya lo hemos visto. Pero 50 días después, el Señor, ¿qué hizo? Selló a su pueblo con su pacto, el cual rompió el primer pacto de matrimonio. Pero el Señor mandó a Yeshua, murió para que se vuelva a casar con su pueblo. ¿Y dónde lo selló? Con Shavuot,
otra vez. ¿Con qué? Con su pacto. Renovó su pacto. No anuló el primero, renovó sus instrucciones. Y ahí fue donde empieza o comienza la verdadera iglesia del Señor. Por eso, vuelvo y repito, ya les expliqué lo que es de la iglesia. Y por eso que se representa los judíos en ese entonces. Ahora se hace eso en las sinagogas, en cada uno cuando yo he ido a las sinagogas, cuando yo he ido, a veces me invitan a mí siempre en las fiestas para ir a la sinagoga. Entonces, se alza los dos panes en Shavuot, ¿sí? El rabino ahora lo alza, antiguamente el sacerdote levita. Pero eso ¿qué representa? Vuelvo y repito, representa al judío, el pueblo de Dios, el primogénito, y representa al hermano menor, que son los gentiles, con levadura, y que tienen que ser ¿qué? Lavados y sellados con la Ruach HaKodesh después de haberse ¿qué? Arrepentido. Entonces, ahí es un gran matrimonio. ¿Y qué pasa? Que el Señor ahí nos sella. Y el Señor vuelve a renovar ese pacto. El primer pacto que fue roto, el Señor lo renueva. La ketubá se renueva. ¿Y Yeshua qué hace? Se fue. Se fue. ¿Y qué dice que está haciendo? Preparando morada. ¿Para qué? Para regresar ahora sí, a consumar el matrimonio. Ahora ya no va a ser de que, ay, lo volviste a quebrar y entonces voy a volver a morir para que... No, ya pasó. Eso ya fue. Entonces él va a regresar. Pero como dice la palabra, el mismo Yeshua lo dijo, yo no sé cuándo regreso. Yo no lo sé. El único que lo sabe es mi Padre. Pero, como dice Pablo, que los hijos de la oscuridad va a venir como ladrón en la noche, pero no para los hijos de la luz. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor ya nos dio fiesta sin calendario. ¿Qué viene? Después de Shavuot viene la fiesta de Yom Teruah, ¿no? La fiesta de las trompetas, que está, a ver por dónde está, que significa la fiesta de la alarma. Y nosotros tenemos que estar, ¿qué? En alarma. ¿Por qué? Porque ya se viene Yeshua. Aquí está. En trompetas, Cristo va a unificar a Israel, o a Israel, a su pueblo. Nosotros somos parte de Israel. Todo aquel que cree. Pero la fiesta de las trompetas es la fiesta de la alarma. O sea, por eso que el Señor, el Padre, es el que le dice a Yeshua, vaya, ya toca. Y Yeshua obedece. Porque él mismo dijo, yo no sé, solo lo sabe el Padre. Entonces, y aquí es donde están sus otras tres fiestas, las fiestas proféticas, ¿no? Trompetas, Yom Teruah, Día del Perdón, Yom Kippur, o Yom HaKippurim, y Tabernáculos o Sukkot. Entonces, ahorita nosotros estamos ¿en dónde? En la Shavuot o Pentecostés. ¿Por qué se llama Pentecostés? Pentecostés quiere decir quincuagésimo en hebreo, en griego. Quincuagésimo, que es el día 50. No tiene nada que ver con Shavuot o semanas o cosecha. ¿Se dan cuenta? A veces es muy bueno tener en cuenta los nombres en hebreo. ¿Y por qué es la cosecha del trigo? Porque Yeshua en la cosecha de la cebada, en la fiesta de primeros frutos, él está dando su ofrenda de su pueblo, de Israel, de los judíos, su ofrenda para el Señor, o sus primicias, porque él murió allí. Pero después, o sea, él fue el Mesías prometido a Israel. Pero después viene la Ruach HaKodesh. Él dijo, les conviene que me vaya porque va a venir un consolador, que no es otra cosa que la presencia del Señor, el Espíritu del mismo Dios, el Espíritu del mismo Padre. El Espíritu que estaba con Yeshua es el Espíritu del Padre, la misma presencia, la Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh significa aliento santo. Es el aliento, la presencia, el Espíritu. Va a venir ¿en dónde? En la fiesta de las semanas. ¿A cosechar qué? El trigo. ¿Y a qué se refiere el trigo? Se refiere a, ¿cómo se llama esto? Al pueblo gentil. El trigo va a separar el trigo de la cizaña, ¿no es cierto? Entonces va a cosechar.
está cosechando ahorita. ¿Qué está haciendo la Ruach HaKodesh? Está presentándole a Yeshua como el Salvador, haciendo que la gente se arrepienta y cosechando almas. Ya no está cosechando trigo, está cosechando ¿qué? Vidas, 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 vidas. Y nosotros somos sus ayudantes. Nosotros tenemos que ser luz a las naciones. Esa luz a la nación que era Israel, que quería el Señor, ahora nosotros tenemos que ser luz. Ojo, el Señor no ha desechado a su pueblo, ¿ah? No ha desechado a Israel en lo absoluto. Nosotros somos partes de. Pero ellos están esperando un tiempo diferente, los judíos. Entonces, ¿cómo se llama? Ese es Shavuot. Y nosotros ahorita estamos en Shavuot. Estamos en esto. Pentecostés, en griego, quincuagésimo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con semanas, no tiene nada que ver con cosechas, no tiene nada que ver con... Pero es el nombre que más lo conocen. Y lamentablemente no lo investigan. Pero bueno, es un nombre. Entonces, estamos nosotros, señores, en la fiesta de Shavuot. Y hemos el pacto de la ley, que es las instrucciones que están colocadas en nuestro corazón, el Señor las renovó. No puso uno sobre otro, lo renovó. ¿Renovó qué? El pacto, lo que nos identifica, porque Él se fue y después va a regresar por aquellos. ¿Y cuándo va a regresar? Cuando el Padre lo diga. Y como ya bien he dicho, este es un gran matrimonio, por eso es importante conocer cómo se hacía el matrimonio bíblico, el matrimonio judío, porque lo mismo pasa en un matrimonio judío. ¿Qué se hace? Se agarra la copa, dos copas, y ¡pum! Se rompen, ¡pa! Se pisan. ¿Por qué? Porque esa copa significa el hombre y la mujer, se rompe, y cuando uno abre se ponen las copas en una tela y se rompe. Y cuando uno abre esa tela, se rompe y se pisa. Ponte a unir tú los pedazos de una copa y los pedazos de la otra copa. Ya no se puede unir porque todo está roto y se confunde. Lo mismo, entonces, ¿y qué hizo Yeshua en Pesaj? Si ustedes se acordarán, la cuarta copa, la copa de la salvación de la eternidad, la cuarta copa dijo, no la beberé, sino con ustedes arriba. O sea, eso es lo que dijo. No volveré a beber esta copa hasta que todo pase. Entonces, esa es la copa del matrimonio, que ¡pum!, que se va a reventar y vamos a ser nosotros uno solo. ¿Con quién? Con nuestro Salvador, con Yeshua. Gracias al Padre, gracias a Dios. Entonces, y ahorita estamos en Shavuot. Y esa es la fiesta de Shavuot. ¿Cómo lo pueden celebrar ahora? Pues muy sencillo. Cuando llega la fiesta de Shavuot, para todas las fiestas del Señor, siempre hay que observarlas con la oración y con alabanza. Si bien es cierto, ahorita no saben mucho o no están acostumbrados a hacer cenas y cosas así, lo importante es tenerlas en cuenta y el día que llegue, ¡pum!, hacerlo. Orar, celebrar, alabar, como si fuera un día que se van a una iglesia y hacen todo un servicio, por decir así. Hagan ustedes en sus casas con sus familias, hagan una cena. En este día de Shavuot tengan dos panes con levadura, y esos panes que representen al pueblo judío y al pueblo gentil que se está uniendo con el Señor. Presénteselos al Señor en la cabeza de hogar, que se lo presente al Señor y diga, estos son los dos pueblos, y hagan una cena y hagan oración y hagan alabanza y convoquen a sus familias. Y ahí sí pueden convocar amigos, ahí sí pueden hacer con otros familiares. Pero si no, como les digo, si no saben tal vez cómo hacerlo de la forma ritual, por decir así, ¿no? Por decir así, no es la palabra más precisa, pero bueno, oren mucho ese día. Ténganlo presente y oren y denle gracias a Dios por ese amor en donde hizo que se abran las puertas hacia el mundo gentil. Porque si el Padre no quería, se hubiera quedado solo con Israel. Pero por de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa
es la fiesta de Shavuot. Les voy a enseñar lo que les había dicho. A ver. Espérense. Ok, está aquí. Ah, no, perdón. Mejor Safari. Ya, no sé si ahí lo pueden ver. Este es Hechos capítulo 20, versículo 7. Les voy a explicar aquí la barbaridad que han hecho en muchas iglesias, en muchas traducciones bíblicas, incluso en, ¿cómo se llama? Incluso en comentarios. Hay muchos comentarios bíblicos en donde por este versículo, por el versículo 7 de Hechos 27, en Biblias como Biblia de las Américas o Dios habla hoy, no me acuerdo, pero uno ve el pie de página y dice, esta es la prueba en donde Pablo cambió el día sábado por el domingo. Acá dice Hechos 27, Reina Valera del 60, que dice, el primer día de la semana, eso es lo que traduce la Reina Valera y el 100% de las Biblias. Hasta ahorita no he encontrado una que tenga la verdadera traducción, solamente la griega. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Y por eso que, como Pablo dice que les estaban reunidos para partir el pan, dice que Pablo les enseñaba, entonces la gente dice, el domingo, Pablo lo cambió. Es el único versículo en todo el Nuevo Testamento, el único entre comillas, en donde dice el primer día de la semana, porque en todo el Nuevo Testamento siempre dice día de reposo, el sábado en día de reposo, día de reposo, día de reposo. Este es el único que dice, pero por uno solo, cambiaron todo. ¿Se dan cuenta? Y por ahí comienzan a hablar de Colosenses, de Gálatas y bla, 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 para reforzar esa doctrina que está mal hecha. Pero, ¿qué pasa? Aquí abajo está en el griego. Deftig, acá, vean esta palabra de aquí. Uno de los sábados. Acá dice el primer día de la semana, pero acá la verdadera traducción es uno de los sábados, que viene del griego miatón sabatón. ¿No? Sabatón. Si nosotros no podemos, acá dice 4521 sabatón. Shabbatón, el Shabbat o día de reposo o de semana, ¿no? Esta de acá, 1520, el Strong 1520, este es el 1520, es numeral primitivo, 1. Una cosa, 1, ¿no? 1. Y la palabra de acá, el tom, acá dice mía, ton, sabatón. En tom es un artículo, ¿no? El Strong 3588. El, la, lo, ¿no? Básicamente singular. Uno de los sábados. Es diferente decir el primer día de la semana que decir uno de los sábados. Uno de los sábados. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que se confunden? ¿O por qué lo tradujeron mal? Y les voy a explicar también la parte de todo. ¿Qué pasa? En Israel, el Señor nuestro Dios,
No le puso nombre a los días, al único que le puso nombre fue al sábado y le puso Shabbat. Y si ustedes se dan cuenta, o sea, cómo el Señor es tan inteligente y cómo su palabra nunca la corrompe, o sea, como dice, ni una tilde pasará, ni una minúscula palabra antes que el cielo y la tierra se acaben. Cuando uno ve en todas los textos antiguos, de los sumerios, de los caldeos, de los egipcios, de todos, siempre el sábado tiene la misma traducción. Shabbatón, Shabbat, Sabatón, Sabbat, etc. Ustedes pónganse a investigar día de reposo o Shabbat pongan, o día sábado, y ahí les va a salir una lista de cómo se llamaban antiguamente. Ninguno le puso otro nombre. El día lunes sí tenía muchos nombres, el día martes tenían día 1, pero el día sábado, el día séptimo, siempre fue el séptimo y siempre en todos los idiomas se le decía reposo. En todos los idiomas antiguos, incluso al día de hoy. Al día de hoy el Shabbat viene de sábado. O sea, el sábado viene de Shabbat, perdón, de sábado, que es reposo. Entonces, ¿qué pasa? En Hechos 20, ustedes, para que lo entiendan, tienen que leerse todo Hechos 20. En Hechos 20, Pablo cuenta el capítulo. Léense Hechos 19, Hechos 20. Estaban saliendo de la fiesta de panes sin levadura. Estaban dentro de los 7 días. Estaban dentro de los 7 días de panes sin levadura. Y ese era el día de primicias. O sea, y lo que quería Pablo era llegar al día de Shavuot. Ahí sale en Hechos 20 que él estaba apresurado. Él dice que tenía que parar acá, pero muy rapidito, no quería parar en este lugar, estaba yéndose de Efeso a otro lugar, aquí, allá, y no quería parar porque él estaba apresurado por llegar al Shavuot. ¿Y él qué estaba haciendo? Estaba contando. Estaba contando ¿qué cosa? Los sábados, porque como les expliqué, uno tiene que contar de Shabbat en Shabbat, 7 semanas. Entonces, ¿qué pasa? En el texto, el que está escribiendo es Lucas. Y Lucas pone uno de los sábados o el primero de los sábados. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo referencia en su texto al conteo. En el judaísmo le dicen el Omer. ¿Qué cosa estaban haciendo? Estaban contando. Entonces ahí él no estaba diciendo el lunes, el martes, él estaba diciendo el primero de los sábados, el uno de los sábados. O sea, ese era en el primero de los sábados. ¿Qué primero de los sábados? El primer sábado de la cuenta para llegar a Shavuot. El primer sábado o el primero de los sábados, habiendo sido reunidos todos para quebrar el pan. ¿Y por qué estaban quebrando el pan? Porque estaban dentro de la fiesta de panes sin levadura. Acuérdense de que el primer sábado se cuenta, de ahí se cuenta el segundo, se cuenta el tercero y así, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué pasa? En Israel no existe la palabra lunes, ni martes, ni miércoles, no existe esas palabras. Ellos cuentan primero, segundo, tercero, cuarto, quinto Shabbat, sexto Shabbat y así, ¿no? Entonces, a veces ellos dicen el primero del Shabbat, el segundo del Shabbat, el tercero del Shabbat. O sea, refiriéndose al primer día, a veces dicen el primero del, el segundo del, el tercero del Shabbat, ¿no? O dicen uno antes de Shabbat, dos antes de Shabbat. Con esa forma de contar, en su vocabulario común, el traductor agarró y vino y dijo, el primero del Shabbat es el domingo, entonces primer día de la semana. Así, literal. Pero ellos no entendieron, porque no sabían, y hasta el día de hoy no lo corrigen, ellos no entendieron que lo que estaba haciendo acá Lucas es que él estaba ya usando la cuenta porque Pablo estaba apresurándose a llegar ¿a dónde? A Shavuot. Lean el capítulo 20, léanlo todo. Entonces él está diciendo, el primero de los sábados, habiendo reunidos todos nosotros a quebrar el pan, Saulo estaba razonando a ellos, ¿no? Estando para estar yendo hacia afuera, el día siguiente estaba estirando. Y aquí está.
Y aquí está la traducción. Pero ¿qué pasa? Lo tradujeron como el primer día de la semana. Y porque estaban partiendo el pan, pues sacan esa conclusión de que Pablo cambió el sábado por el domingo. Y eso realmente es una mentira. Y aquí está el griego, miatón sabatón. Aquí está. Ustedes busquen, voy a ponerle este enlace. Está en el chat, el enlace para todos. Pueden entrar ahí. Entonces, esa es una de las... Entonces, pero ¿cómo se entiende? ¿Cómo uno entiende esto? Porque cuando uno está comenzando a leer el capítulo 17, 18, 19 y llega al 20, porque la Biblia hay que leerla en contexto, y se da cuenta, y en todo ese caminar se da cuenta que Pablo estaba yéndose apresurado porque quería llegar a Shavuot, a Jerusalén. Y acuérdense que en ese entonces los viajes no eran pues en avión, no eran en bote y se demoraba un montón. Entonces, como quería llegar a Shavuot, entonces ahí es donde se entiende todo. Ahí es donde uno comienza a sacar la conclusión. Ahí es donde uno comienza a entender, están contando, están siendo el Omer, están contando los sábados. Y aquí está la traducción en griego, ¿no? Para reforzar la verdadera traducción. Entonces, es muy importante conocer las fiestas para entender mucho mejor el lenguaje que se usaba en las escrituras. Como les digo, en Corintios, Pablo enseña totalmente las fiestas del Señor. La Pascua, primeros frutos, panes sin levadura, primeros frutos, el Shavuot, lo enseña y enseña por qué es que Yeshua dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, el Shavuot, como les he escrito, como les he dicho, es la fiesta de la ley, la fiesta del pacto, la fiesta en donde el Señor marca su primer pacto con el pueblo de Israel. Israel lo rompe como un matrimonio, la que tú vas, después muere. ¿Para qué? Para renovar el pacto, el mismo pacto, lo mismo, pero ahora en nuestros corazones. Y por eso el Señor dijo, ya no habrá necesidad de enseñarles, ya no habrá, porque estará en nuestros corazones. Debería de estarlo. Y Yeshua se fue para regresar, ahora sí, a consumar el matrimonio, a hacer las bodas del Cordero. Entonces las fiestas es todo un completo matrimonio. Y la fiesta de Shavuot es la señal de la renovación de ese pacto mediante la Ruach HaKodesh, mediante la muerte de Yeshua y la Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, que nos está sellando. Pero ¿qué cosa? Su pacto, su ley. Todo aquel que diga que esta ley es minúscula o que diga que de 10 mandamientos solamente son 9 y uno no, básicamente el Shabbat, ese es el que dicen que no, y muchos otros más, entonces será llamado pequeño. Aquellas personas que dicen, pero Jesús quebró la ley, quebró el Shabbat. No, pues, o sea, no están entendiendo nada. Él quebró el Shabbat del fariseo. Él quebró el Shabbat del fariseo. No quebró el Shabbat de su padre, sino del fariseo, del judaísmo, del fariseísmo, de las sectas, de las tradiciones humanas. Y así como esa quebró muchas leyes farisaicas, quebró muchas. Entonces, ese es el Shavuot. Es muy importante tenerlo en cuenta, tenerlo en nuestros corazones, porque es la fiesta que define la creación de la verdadera iglesia del Padre, de la iglesia de los creyentes que se arrepintieron, que recibieron a Yeshua, que están viviendo en la gracia, pero obedeciendo la ley del Señor. Aquellos que obedecen sus mandamientos, que obviamente no somos perfectos, nos vamos por un lado, nos vamos para el otro, todos nos vamos por un lado, pero reconocemos que nos estamos pecando y nos vamos para el otro lado. Y
cuando nos damos cuenta que algo que nos enseñaron, que algo que nos dijeron por años de años, descubrimos que está mal, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Teshuvá. Teshuvá es arrepentimiento, decirle, Señor, perdóname, estuve haciéndolo mal por años porque me enseñaron mal, entonces yo sigo con tu enseñanza. Así me digan lo que me digan. Así el mismo líder cristiano, sacerdote, pastor o, o elder, en los mormones se le llama los elder, ¿no? A los líderes. Cualquiera que me diga, no, no, eso está mal. Yo le digo, pues hermano, la palabra dice esto, está bien clarita, porque no hay forma de confundirse, y, y yo sigo con eso. Eso es el Shavuot. Eso es el verdadero Shavuot, que el Espíritu del Señor está con nosotros, guiándonos en sus caminos. ¿Y cómo obtenemos a ese Espíritu? Por haber creído en dónde? En Yeshua. La ley no me salva Yeshua. Y eso tienen que tenerlo claro, Yeshua me salva. Pero a la hora que yo lo recibo y me arrepiento, pues para ser bendecido es como una marca, es una señal. Es como que la circuncisión del cristiano, ¿qué es? Es seguir sus caminos. Si me amas, sigue mis mandamientos. El que no recibió a Yeshua, simplemente le vale, no conoce, no sabe, no hay espíritu. Entonces nunca lo vas a ver. Entonces hay que ser muy crítico con eso en cada uno de nosotros. Justo me salió el mensaje de que se va a cortar. Y justo, pues estamos terminando con la, ¿cómo se llama esto? Con la enseñanza de hoy. Ahorita mismo voy a mandar este, la otra vez me demoré, discúlpenme, aunque creo que lo puedo mandar por acá. Eh, Voy a mandarle a Ángela lo de Shavuot y ella se los manda a ustedes. Ya se lo mandé. No quiero orar muy veloz, así que si se corta, se vuelven a conectar solamente para hacer la oración final, porque no quiero decir Señor, 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 y ¡poc! Que se corte. Ok. Sí, para mí es muy importante la oración. Entonces, pero nada, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar o alguna duda que tengan? Mm, No, por el momento. Está todo claro. Ok. Bueno, hemos llegado proféticamente a la fiesta en donde estamos viviendo todos. Estamos nosotros en el Shavuot, en la cosecha. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el mismo Dios, Yeshua, a través de nosotros, sus hijos, ¿no? De su verdadera iglesia, estamos cosechando almas, cosechando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cosechar, cosechar. Es la gran comisión que dijo Yeshua, ¿no? Id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, ¿no? Entonces hay que seguir cosechando, primero nuestras vidas y luego a los demás, y seguir cosechando, y a seguir cosechando, y seguir cosechando, hasta que venga pues el Señor, porque ya se acercan las otras fiestas, estamos muy cerca. Yo estoy convencido de que estamos muy, 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 muy cerca. Entonces, hemos llegado, como les digo, a la fiesta profética. Y, y nada, entonces el próximo domingo vamos a ver lo que es Yom Teruah. Y bueno, y así sucesivamente. Bueno, se está. Este. Y bueno, eso es todo. Quiero que se corte para volver a entrar y poder hacer la oración. Pero no se corta. Voy a pasarles por acá. A ver, déjenme ver si puedo pasarles por aquí. Debería de poderse. A ver, déjenme ver, estoy buscando.
Voy a dejar de compartir esto. Ok. A ver, vamos a ver si me deja. Quiero compartir. Ah, no, no quiere. No quiere. Ah, de repente sí. Quiero compartir. Caramba. Ah, no, no quiere. Bueno. Quería compartir por acá, por